Que Dios les bendiga, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos a la reunión, vamos a alabar al Señor y vamos a tener un salmo y un pequeño mensaje al final. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión dominical. Vamos a leer el Salmo 67 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanos todos los términos de la tierra. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por este día que podemos reunirnos en tu nombre, Jesucristo, como hermanos en Cristo de todas partes, Señor. A ti solamente te exaltamos y te honramos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que abres nuestro entendimiento, que nos des sabiduría para entender tu palabra, Señor, y para aplicarla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer luz y sal en esta tierra, Señor, a hablar con sabiduría y compasión. Y también, Señor, que podamos apoyar a los que has puesto alrededor de nosotros, que estén en necesidad, que estén sufriendo, Señor. Ayúdanos para que podamos conocerte más y más y que tú nos des de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En ti confiamos solamente, Señor Jesús, porque solamente tú tienes las palabras de vida eterna. En ti confiamos y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Cuán grande es Él.
Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Haz tu ver en mí, que mi corazón sea como el fuego.
continúa con nosotros. Gracias a Dios por su palabra, por las alabanzas que nos ha dado tan hermosas, en las que podemos gozarnos. El Señor tiene una variedad de alabanzas, de cantos, pues inimaginables alrededor del mundo, y cada región del planeta pone un poco de su cultura en las alabanzas. Entonces, el Señor nos da la oportunidad de alabarlo en diferentes estilos musicales, y gracias a Dios por la diversidad que hay dentro de la iglesia. Bueno, el tema de hoy es Marcos 10, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y levantándose de allí, vino a la región de Judea, y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Recordemos que el Señor está enseñando y está caminando por todas las regiones del pueblo de Israel, llevando el mensaje del Evangelio, llevando los mandamientos del Señor. Algo que nosotros debemos entender y tener muy en cuenta y muy en claro es que el Señor es el ejemplo perfecto de la moralidad. Hoy en nuestros tiempos muchas personas quieren ser como ejemplos de moralidad o de moral, pero el ejemplo perfecto es Jesús, porque Él cumplió todos los mandamientos. Dice la Escritura que en todo fue tentado, pero no pecó. Entonces, cuando llega a esta región de Judea, recordemos que los fariseos eran una secta muy poderosa. Ellos estudiaban la Escritura, estudiaban la palabra, la conocían perfectamente, eran muy religiosos al grado de que pues eran reconocidos por esta característica. Y se acercan a los fariseos y le preguntan para tentarle. Pongamos atención en esto, no le están haciendo una pregunta que ellos desconocieran, sino que saben perfectamente cuál es la respuesta. Mas sin embargo, quieren ocupar esto para hacerle caer. Y le dicen, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? O sea, ¿es lícito al marido que ya no quiere estar casado, que quiera deshacerse de su mujer? Él, sabiendo, porque él conoce el corazón de las personas y sobre todo entiende lo que los fariseos están tratando de hacer, le responde, ¿qué les mandó Moisés? Es interesante cómo el Señor responde una pregunta con otra pregunta. Y les dice, ¿qué les mandó Moisés? O sea, ¿qué está escrito en la ley? Ellos le dicen, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces bastaba simplemente con que tú fueras a pedir una carta donde repudiabas a tu mujer, y automáticamente te divorciabas y podías volver a casarte. Es interesante cómo esto pasa aquí. Y recordemos que esta es la ley de Moisés. Entonces el Señor Jesús les dice, por la dureza de su corazón se escribió este mandamiento. Porque las personas a lo largo de la historia tienen un corazón duro a la voluntad de Dios. Y cuando ese corazón duro no permite o no deja entrar la voluntad de Dios, nosotros queremos hacer lo que nosotros creemos que es bueno, lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Y algo que pasa en el mundo de hoy, cuando hay muchísimos divorcios, es que las personas confunden lo que es el amor con un sentimiento, con una simple atracción o con sentir mariposas en el estómago. Y es que el matrimonio es un pacto, es un compromiso, es algo que se construye juntos. Hoy las personas inclusive ya hasta no se casan, sino que simplemente viven juntas, y si se llegan a entender, pues ya formalizan su unión, y si no, pues se separan y van buscando más parejas. Y podemos entender que siempre que pase esto, siempre que una persona tenga más parejas, va a ver en las demás los defectos y detalles que no vio en las otras, y va a tener conflictos. Esto es algo que está sucediendo en nuestra sociedad. Por eso es que muchas personas dicen, es mejor que no haya matrimonios, porque al haber matrimonios, pues va a haber más divorcios. Y hoy la estadística es más o menos que entre cada 2 matrimonios uno termina en divorcio. Y sucede no nada más con las personas que no conocen a Dios, sino dentro de las mismas iglesias. Y este ha sido un tema que es controversial desde los tiempos bíblicos.
Entonces el Señor les contesta con una manera muy interesante. En el verso 6 dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Porque Dios no hizo a Adán y no le hizo como 3, 4 Evas. O a la inversa, no hizo a Eva y le hizo como 3, 4 Adanes, sino que los hizo uno solo para su compañero. Y así es la voluntad de Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Se unen en un pacto delante de Dios y se vuelven una sola carne, o sea, se vuelven uno parte del otro cuando están en el santo matrimonio, en el santo estado del matrimonio. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Y esas son las palabras de Jesús, del Hijo de Dios, de la personificación de Dios. No es que la iglesia, no es que alguien que haya pensado y diga, no, es que yo creo, o algún filósofo haya llegado a pensar esta situación, sino que es Jesús, el Hijo de Dios, en su voluntad, diciendo que es necesario, es su voluntad que sea un hombre y una mujer. Y aquí entra otra situación controversial. ¿Por qué no pueden ser un hombre y un hombre o una mujer y una mujer? Porque el mismo Señor explica y dice varón y hembra, hombre y mujer, varón y varona. Entonces es necesario que sigamos como cristianos los mandamientos del Señor. Ahora, aquí podría entrar una pregunta y decir, ¿yo puedo ser homosexual y ser cristiano? ¿O puedo ser lesbiana y ser cristiano? ¿O cristiana? Pero, bueno, es que ahorita con la diversidad de géneros hay mucha confusión en esto. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y algo que es importante recalcar es que el homosexualismo o las relaciones fuera de lo natural son un pecado para Dios. Y el Señor dice: por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y se refiere al hombre y a su mujer, a su pareja, en el matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Así que podían darles todas las cartas de repudio o podían pedir que divorciarse de sus mujeres, pero no son válidas delante de la presencia de Dios. Y hay iglesias que así son. Si te casaron en la iglesia, tú no puedes decir que te vas a divorciar y casarte otra vez, porque ellos reconocen tu primer matrimonio como el original, como el que es válido, ¿sí? No quiero entrar en controversias con esto, pero es la voluntad de Dios que el hombre esté con su mujer, una sola mujer. Así también lo dicen los requisitos de los obispos, que sean hombres de una sola mujer, que tengan solamente una esposa. Y dice en el verso 9, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. O sea, lo que Dios ya unió en el santo vínculo del matrimonio no puede ser separado por ningún hombre, porque la unión la hizo Dios. ¿Sí? Entonces, realmente, el divorciarse no es algo que esté en la Escritura aprobado por el Señor Jesús. En casa, los discípulos le vuelven a preguntar de lo mismo, porque es un tema controversial y es algo que, pues, ellos quieren saber también. Y le dicen: maestro, háblanos acerca de esto. Yo me imagino. Él les dice, en el verso 10 dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él les dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Imagínense. Entonces te pueden dar una carta de repudio, puedes repudiar a tu mujer, pero dice que si repudia a su mujer y se casa con otra, está cometiendo adulterio. Y la Biblia dice que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Por qué? Porque ya lo dijo la Escritura, se hicieron una sola carne. Entonces, si se separan y se vuelven a casar, están cometiendo adulterio. Es un tema bastante fuerte, pero es necesario que lo conozcamos. Por eso es importante que antes de tomar la decisión de casarnos, tengamos bien en cuenta cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Porque el mundo dice: el amor se acaba, y no es que el amor se acabe, porque Dios es amor. Lo que pasa es que a veces las personas se emocionan, a veces las personas se fijan en el atractivo físico, o se fijan en otras cosas, como el dinero, por ejemplo. Y todas esas cosas que son materiales se acaban. Y lo que queda al final es lo que hay dentro de nuestros corazones. Si Dios está ahí, Él va a llevarnos adelante
sobre los problemas, sobre las luchas, sobre las situaciones difíciles que pueda pasar un matrimonio. Pero si Dios no está ahí, en las fricciones van a hacer que se desgaste la comunión de los esposos, y eso va a llevar al fracaso del matrimonio. Entonces pongamos a Dios como primer lugar en todas las cosas, principalmente en nuestros matrimonios, para que el Señor sostenga todo lo que nosotros fundamentemos en Él. Así que pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría. Y nos vamos con esta porción bíblica. Dice en el verso 9: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que Dios les bendiga.